Bueno, vamos retomando y después si se suman igual queda grabado. Importancia de las deshiodasas y de las iodinasas. Bueno, las iodinasas son las enzimas que adicionan yodo a la tirosina, ¿sí? Para formar la hormona tiroidea. Entonces, obviamente, ya con decir su función, explicás por qué es importante, ¿sí? Es importante porque si no tuviéramos iodinasa, entonces nunca se formaría la hormona tiroidea. Y la desiodasa es muy importante también porque, como recién les dije, ¿qué pasa con la T3 y la T4? Como nosotros tenemos mayor concentración, digamos, mayor secreción de T4 que de T3, y sin embargo, la hormona T4 es la menos activa, ¿sí? Es la forma de la hormona menos activa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la desiodasa? Que lo que hace es transformar la T4 en T3 para que sea utilizable por los tejidos, ¿sí? Entonces, la desiodasa se encuentra justamente en los tejidos periféricos para provocar esta desiodización, esta transformación de la T4 en la T3. Fíjense, acá lo dice clarito, las células diana producen alrededor del 85% de la T3 activa, mediante enzimas desiodasas que extraen un yodo a la T4. Esta activación hormonal agrega otra etapa más de control, debido a que cada tejido diana puede modificar su exposición a la hormona tiroidea, mediante la regulación de las desiodasas tisulares. ¿Sí? Es importante, porque además no podría haber tanta T3 en sangre, porque tiene efectos negativos sobre el organismo. Sí, ahora en una de las preguntas lo vamos a ver a eso. Entonces acá, estos datos son cosas que por ahí ya las estuvimos viendo. Son lipófiles, presentan una solubilidad plasmática limitada, por eso se tiene que transportar a través de la globulina transportadora de hormona tiroidea. Después, la T4 está en mayor proporción que la T3, por lo que dijimos recién. La T3 es mucho más biológicamente activa que la T4, y la T3 es la hormona activa en las células diana. Después, esto también es de lo que habíamos dado en el tema endocrino, que los receptores se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, afecta a lo que sería la transcripción, traducción y síntesis de proteína en las células. Acá, yo usé un ejemplo, una foto, para responder a estas preguntas. Fíjense, pregunta, ¿cuál es la membrana apical de la célula folicular? Acuérdense que la membrana apical es la que da al colloide, y la vascular la que limita con el gas sanguíneo. O sea, eso sería lateral y basal, entonces la fusión de vasolateral de los dos, la fusión de los dos sería lateral, y eso sería la membrana apical. Pregunta, ¿cómo ingresa sodio a la célula? Ingresa por aquí, acuérdense, nosotros tenemos capilar sanguíneo, sería capilar sanguíneo y yodo, entraba a la célula folicular a través de un transportador que se llama pentemia. Después, ¿cómo se transporta? Por un transporte secundario, ¿sí? Transporte activo. Acuérdense, transporte por transportador y sin portador implicaba que dos átomos, dos iones en este caso, se movilizan en el mismo sentido, pero uno de ellos a favor de su gradient de concentración, en este caso sería sodio, que se mueve a favor de su gradient de concentración, y el yodo, que se mueve en contra. Entonces, el gasto de energía se compensa con el ingreso de sodio. Y después, preguntaba cómo salía la tiroglobulina, cómo sale de la célula, cómo hace para salir acá para acá. Sale por exocitosis, esa me se lo dije hace un rato. ¿Cómo vuelve a ingresar? Porque después tiene que meter las hormonas que se formaron en el coloide, meterlas en la célula de nuevo para que después pasen a la sangre. Entonces, eso hace en exocitosis, ¿sí? Y preguntaba, ¿cómo se denomina la enzima que cataliza el paso número 4? Que la iodinación sería esta, peroxidasa tiroidea, ¿sí? Acá les puse unas características, Pedrito, que... ¿Puedo hacer una cosita? Sí, pregunta. Volviendo a la diapositiva anterior. Dale. La peroxidasa, ¿dónde estaría en ese...? Ah, ya la vi, listo. Sí, sí. Tenés todo el documento. De nada. Este cuadrito es muy parecido a lo que también estuvimos trabajando en la teoría. Por ejemplo, habla de la vía media, tiene una vía media bastante larga, la T4 sobre todo, la T3 más o menos. Después
los dos esos del principio ya se los dije, pero lo que me interesa es numerar esto. ¿Qué es lo que hacen las hormonas tiroides? Aumentan el consumo de oxígeno, ¿sí? Porque estimula la termogénesis, la producción de calor. Por eso, la gente que tiene hipertiroidismo, por ahí lo que les sucede es que están todo el tiempo muy acaloradas. Igual cada persona es un mundo y a veces pasa al revés. Pero en general ese es uno de los signos que puede presentar una persona con hipertiroidismo. También estimula el catabolismo proteico en adultos. Por eso, por ahí lo que les pasa a las personas adultas que tienen hipertiroidismo y que no está tratado. Hablamos siempre que no está tratado. Si cuando está tratado, por ahí se normaliza. O tendría que normalizarse. Produce catabolismo proteico. Por eso también se asocia al descenso de peso. En cambio, en los niños se usa anabolismo. Eso tiene que ver mucho con la función permisiva que tiene con la hormona del crecimiento. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos hace un rato? Y también estimula el desarrollo del sistema nervioso. Es fundamental, es muy importante. Por eso a los bebés que nacen con alguna deficiencia de hipotiroidismo, se tiene que hacer un análisis para evaluar si tienen los hormonas tiroides y la función normal es correcta. Porque si no, puede derivar en déficit mentales. O sea, es como que quedan, no me acuerdo bien cómo se llama, era petinismo o algo así, ¿no te acordás? No, si no me entiendo, pero lo busco. Dale. Para que darle el nombre. Si no me acuerdo el nombre, si no me equivoco, creo que se llama así. Pero bueno, ya que podemos buscarlo. Por eso se les suele hacer ese estudio a bebés cuando recién nacen, porque es el rango de tiempo que tienen para realizar el tratamiento, que no tenga después repercusión en la vida del futuro niño, digamos. Tiene que ser automático, tiene rápido el tratamiento, no puede esperar. Y bueno, también aumenta la habilidad de las enzimas metabólicas y de la sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Es como que eso se dice que cuando hay un hipertiroidismo se aumenta la tasa metabólica basal. En cambio, con el hipotiroidismo pasa exactamente lo contrario. Investiga acerca de los distintos factores que estimulan y inhiben esas hormonas. Básicamente sería el mecanismo de control. Ustedes tienen en el hipotálamo la hormona liberadora de TSH, de tirosina sería, de tirotropina, perdón. Hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Que estimula a las células tiotropas de la hipófisis para liberar tirotropina o TSH. Esa TSH es la que estimula a las células foliculares para el ingreso de yodo al interior de las mismas para después producir las hormonas y secretarlas. Fíjense. Entonces, cuando la absorción de hormonas en sangre aumenta, se produce una retroalimentación negativa, se deja de secretar TRH y TSH, y por lo tanto se deja de producir mayor cantidad hasta que bajen los niveles y se necesita una recuperación de nuevo. Sí, estas tienen efectos metabólicos sistémicos. Acá lo tienen explicado con la figura. Ya tienen muchas defunciones. Algunas cosas ya las hablamos. Actúa enérgicamente con la hormona de crecimiento. Eso lo dije hace un ratito. Es muy importante tomar medidas aparte que factores que se producen en el hígado, que se secretan en presencia de somatotropina. Entonces, en conjunto con la somatomedina, la hormona de crecimiento, promueve la formación ósea correcta. Entonces, si hay deficiencia, la formación ósea da déficit. Acá les dice lo que estuvimos hablando, prenatal, necesaria para la movilización central societal, lapso muy breve para la terapia de reemplazo, en caso de déficit. ¿Sí? O sea, acá les diciendo que les conté recién. En el adulto, el hipertiroidismo provoca irritabilidad, en cambio, en el hipotiroidismo hay letargo, ¿sí? Como que el cuerpo está como caído, tiene energía. El metabolismo basal, o sea, las hormonas tiroides hacen aumentar el consumo de oxígeno, y la tasa alcohólica basal y la temperatura corporal. Aumenta todo, sube. Si son el hipertiroidismo, estos tres valores, estas tres características aumentan. A nivel cardiovascular se aumenta la frecuencia y el volumen sistólico. Y a nivel metabólico se aumenta la absorción intestinal de glucosa. Si nosotros gastamos energía, necesitamos más glucosa. Entonces, por eso se estimula la absorción intestinal de glucosa. Aumenta la glucogenólisis, o sea, la rotura del glucógeno para liberar más glucosa, para tener la gluconeogénesis, para tener más disponible, la lipólisis, la autólisis, o sea, es bien catabólica la hormona tiroidea. Todo eso provoca el descenso de peso en las personas que tienen hipertiroidismo. Bueno, ¿a qué se denomina el efecto Bob-Chekhov? No lo sé pronunciar, claramente. Vamos a... Acuérdense que la organización sería la unión de yodo a la tirosina. Entonces dice, el fenómeno de autorregulación que inhibe esa organificación. Por lo tanto, lo que está inhibiendo es la producción de hormona tiroidea. Si esa hormona tiroidea, este efecto se regula cuando los niveles de yodo en sangre se normalizan. Fíjense acá dice, el fenómeno que es uno que es debido a la disminución de la concentración de yodo inorgánico secundaria a la baja regulación de concentrador duro de sodio en la membrana vasolateral. O sea, en palabras fáciles, es lo que pasa. Yo tengo mucho yodo en sangre, entonces se disminuye la secreción de las hormonas, y por lo tanto, cuando ese yodo se normaliza de nuevo la secreción de hormonas. Bueno, ahora un ejercicio. A ver quién se anima a hacerlo. Y antes de eso, sumo que para también relacionarlo con nuestro ámbito de la nutrición,
uno prestar mucha atención a esto porque después en ninguna materia se ve hipo e hipertiroidismo, ni en las patologías, así que esto va a ser como el más acercamiento a estas patologías. En nuestra dieta habitual, las sales son sales iodadas las que consumimos, entonces ya el aporte de sodio, de yodo, es el correcto y el que necesita nuestro organismo, entonces generalmente no nos excedemos en ese aporte. En otras comunidades, en otros países, hay lugares que sí tienen falta de yodo, y si es capaz necesario suplementarlo con la dieta, pero para nosotros no es un problema en nuestra alimentación. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo, lo fundamental ahí va a ser tratar las consecuencias que ha tenido la enfermedad sobre el organismo y no sobre la suplementación, porque ya con con las pastillas que van a ingerir exógenamente las hormonas ya van a poder regular su metabolismo. Sí, además es interesante pensar en esto de que en nuestro país la sal está iodada, porque eso de hecho es una política pública que se implementó, porque en nuestro país había gran parte de nuestra población que habitaba en en zonas endémicas de bocio. O sea, ¿qué es el bocio? Es la inflamación de la glándula tiroides. Entonces, había gran cantidad de personas en muchas regiones de nuestro país que presentaban esta condición. Entonces, como política pública se implementó la iodación de la sal para prevenir esto. Entonces, es muy interesante pensarlo. No es que de onda se le la sal, tiene toda una historia por detrás. Así que ahora, ¿quién se anima a hacer este ejercicio? Es fácil, normalmente que no se anima. Todas menos la C y la E. La C y la E. Muy bien, perfecto. Sí, muy bien, Clara. ¿Cuál presenta la máxima actividad? La T3. Exacto. ¿Y dónde se produce la mayor parte de esta hormona? ¿Te estás refiriendo a los folículos? ¿Te acordás que nosotros teníamos el dato de que en el folículo tiroideo se daba el 93% de hormona T4 y 7% de hormona T3? O sea, es un porcentaje bajito. Entonces, ¿en qué lugar de nuestro cuerpo se secreta la mayor parte de ese T3? ¿Te Se acordás? produce. Claro, En se el hueso produce se mejor. integran las biograsas. Exacto. ¿Y dónde están las diosas? Los tejidos. Exacto. Exactamente. En los tejidos periféricos. Perfecto. Vieron que no es tan complejo, no es tan difícil estos temas. Es como ir siguiéndolo nomás. Por suerte, es como muy interesante. Bueno, acá les agregué una geometría, porque me parece interesante hablar un poco del lenguaje del calcio, ¿sí? Porque lo nombra mucho en todas las teorías que estuvimos viendo hasta ahora, el calcio tiene muchas funciones. Acuérdense, por ejemplo, en el líquido celular también estaba presente en el hueso, también está presente intracelularmente. De hecho, en el hueso es el mayor depósito de calcio que está en forma de hidroxiapatita, que es mineral, y hay como un movimiento de ese calcio, porque el hueso es un tejido vivo, un tejido dinámico, que todo el tiempo tiene influencia del exterior, o sea, del resto del organismo, que está estático ahí. Entonces, ese calcio todo el tiempo se está moviendo, entrando y saliendo, porque es como una reserva. Después, adentro de la célula también hay calcio. Ese calcio es muy importante, generalmente está adentro del recuerdo plasmático en las células musculares, ¿sí? O en los mitocondrios. Entonces, ¿cuál es la homeostasis? ¿Qué pasa en la homeostasis del calcio? Sigue el principio de balance de masas. O sea que el calcio contra el total es igual al ingreso de calcio, o sea que es lo que ingerimos a través de los alimentos, menos el ingreso de calcio se produce a través de la materia fecal y de orina. ¿Sí? Entonces, bueno, acá explico eso. Hay tres hormonas que controlan el balance de calcio, esto es muy importante. Sobre todo estas dos, muy importantes. Calcitonina, que no es tan relevante en el adulto, hay que mucho colesterol, que es una hormona la vitamina D, la famosa vitamina D, que se sintetiza en nuestra piel. ¿Sí? Después se dan conversiones en el hígado y en el riñón para que termine de formarse. Y también tenemos una paratiroidea, que cuál es la función, regular niveles hemáticos de calcio. Cuando bajan los niveles hemáticos, estimula la absorción de calcio a nivel tubular y a nivel digestivo, también estimula la resorción ósea. Bueno, este queda por los la tiroides, se ponen detrás de la tiroides, entonces por ahí es como bastante peligroso, no se sirva la tiroides, en algunas zonas de hipertiroidismo, porque muchas veces, sin querer, se sirvan también las hormonas paratiroides, y eso produce el déficit de la hormona que influye fuertemente en el metabolismo del calcio. Fíjense, principal función, el del calcio plasmático. ¿Cómo se mide? ¿Cómo mide la glándula? Monitorizando los niveles de calcio plasmático, ¿sí? Entonces, es importante lo que sé para estimular la resorción ósea,
es estimular a la acción de los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos son una de las células que se encuentran en el hueso, que lo que hacen es degradar a la matriz ósea y por lo tanto liberar calcio. Y ese calcio va a pasar a la sangre, va a parar en la sangre. Al mismo tiempo aumenta la excreción renal de fosfato, ¿sí? Para evitar la formación de fosfato de calcio, que forma los cálculos renales, o sea, las piedritas en los riñones. Y bueno, aumenta la absorción intestinal de calcio, que es lo que les dije, pero a través de la vitamina D3. ¿Qué hace la vitamina D3 de esto? Promueve la absorción intestinal de calcio. Y es sintetizada cuando el sol incide sobre nuestra piel. Fíjense, es modificada en 2 pasos. Primero en el hígado. Bueno, no tengo el hígado acá dibujado, no importa. Y después en el riñón. Lo mismo que ya les dije, o sea, de verdad no es tan complejo, no es tan difícil esta parte. Y acá agregué un poco de lo de la calcitonina. Es secretada por la célula C, acuérdense que era la célula C la que está rodeando a las células foliculares en la glándula tiroides. Van monitorizando a las concentraciones plasmáticas del calcio, y cuando disminuye mucho, cuando aumenta mucho la concentración plasmática de calcio, estimula que ese calcio se acumule en los huesos. O sea, disminuye la resorción ósea y aumenta la excreción renal. Pero tiene como un rol no tan importante en los adultos. Bueno, ahora sí vienen los problemas. Vieron que igual ya fuimos trabajando algunas consignas del coloquio, ¿sí? Que se las fui mechando con la teoría. Vamos a leer el problemita. Dice, Silvia es una docente de nivel primario, 43 años de edad. Durante su chequeo anual se muestra preocupada porque en el último año, a pesar de estar comiendo menos, ha aumentado de peso. Su médico podría haber atribuido este incremento de peso a su edad crítica. Sin embargo, o sea, porque está cerca de la menopausia. Por eso, a eso se refiere con la edad crítica. Cuando las mujeres están cerca de la menopausia, disminuyen las concentraciones de estrógenos sanguíneos y eso, digamos, deriva en un montón de efectos metabólicos que disminuyen la tasa metabólica basal, entonces gastamos menos energía y estamos más propensas a aumentar de peso. Sin embargo, decide prestar atención a otros síntomas y signos que refiere Silvia. Siempre está con poca energía, tiene mucho frío, suele estar constipada, sus menstruaciones son más abundantes de lo que solían ser. Nota además engrosamiento en el cuello de Silvia, eso es bocio, ¿sí? El engrosamiento de esta parte del cuello. Con estos datos a la vista, tengo prendida la cámara, ¿no? Sí, sí. Ah, genial. Porque ya yo les estaba haciendo señas y no me veían. Con estos datos a la vista, el médico solicita análisis de laboratorio, dosaje de T4, dosaje de TSH y detección de anticuerpos antimicrosomales tiroideos. Bueno, claramente los síntomas que tiene son de hipotiroidismo porque, como les contaba hoy, cuando tiene frío, o sea, induce a que la termogénesis está disminuida. Entonces, por eso, es que tiene frío, tiene poca energía, porque, digamos, todo el metabolismo en sí está como ralentizado. Entonces, por eso. Ahora, y se hizo los análisis y le dio que la T4 está por debajo de los valores normales y la TSH está sumamente por las nubes. O sea, fíjense, valores normales son estos y el valor que tiene TSH es como que el cuerpo le está bombardeando la glándula tiroides para que produzca hormona, pero no le da bolilla, porque claramente no está funcionando. O no hay yodo, ¿sí? Luego de analizar estos resultados, el médico decide prescribirle T4 por vía oral. Entonces acá le va preguntando, vamos a ir analizando de a poco. ¿Sí? Antes de que sigas, ¿podés volver un segundo? ¿Cómo, perdón?
¿Vuelvo? Si podés Sí. volver un segundo. Sí, ahí está. ¿Qué serían los anticuerpos antimicrosoma de tiroideosos? ¿Y qué significa que estén aumentados? Vos sabés que no sé bien, no sé exactamente, pero supongo que se refiere a algún anticuerpo que destruye a las células tiroides, pero no estoy segura. ¿Vos lo sabés a eso, Jesús, por las dudas? Sí, básicamente lo que va a actuar a nivel del ADN, a nivel genético de las células, para producir anticuerpos que van a ir en detrimento de esas células tiroides, entonces la secreción va a disminuir. Son microsomas que se encuentran dentro de las células tiroides. ¿Por qué? Porque cuando se produce un daño en esa célula, empieza a producir esos anticuerpos. ¿No? Bueno, a ver. Dice, ¿por qué Paréntesis. Sí. Y que nosotros tengamos esto aumentado, significa que el problema de la tiroides va a ser autoinmunitario. ¿Por qué? Porque uno en el primer momento diría, bueno, si tengo un hipotiroidismo puede ser, bueno, por un déficit de yodo que no me permite la deiodación y no me va a permitir la producción de T3, etc. Pero acá, cuando vemos esto aumentado, entendemos que es un problema autoinmunitario, que es un problema propio de la glándula tiroides. ¿Se entendió? Entonces, vos lo que estás diciendo que en realidad se está destruyendo la glándula tiroides, en palabras simples. Básicamente es como algo así. Es como un problema autoinmune de la glándula. De una. Bueno, vamos a ir pensando entonces esto, capaz que tengamos que cambiar algo. Dice, ¿por qué los síntomas de Silvia, de ganancia de peso e intolerancia al frío son compatibles al diagnóstico de hipotiroidismo? Bueno, como dijimos recién, si disminuye el calor metabólico, o sea, disminuye la temperatura en sí, porque hay menos gasto, digamos, menos consumo de oxígeno, se va a afectar la temperatura que va a tener la persona, ¿sí? O sea, hay disminución en la síntesis de proteína también, y hay alteración en el sistema nervioso. Por eso también se produce el cansancio que ella siente. Después, acá cuando dice dibuje el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, esta es la misma imagen que teníamos más atrás, que yo ya se las había mostrado, cómo regulaba el hipotálamo la estimulación sobre la hipófisis para secretar la TSH, y la TSH después estimulaba la glándula tiroides. ¿Sí? Lo vimos hace un ratito. Entonces, dice, explique a qué podría deberse la disminución de la secreción de hormonas tiroides. O sea, yo lo que había puesto acá era, la disminución de la secreción de hormona tiroides es por la disminución en la ingesta de yodo. Sin embargo, Sí, si vos decís, Josu, que en realidad es un sí, problema... yo eso lo busqué después. Yo te había complementado esta respuesta para que sepan. Y un primer momento uno piensa que puede ser por una mala ingesta de yodo, lo cual puede ser válido y correcto, pero como vemos que hay un problema autoinmune por el dosaje de laboratorio, ahí en realidad el problema en sí va a ser de la tiroides misma, va a ser del organismo. Por eso hay inflamación de la misma y por eso vamos a ver el bocio que presenta en la persona. Sí, o sea, esto lo voy a corregir antes de mandárselos, porque en realidad es como más consistente pensar que quizás realmente las células de la tiroides están siendo destruidas, entonces por eso no están generando la hormona. Después dice, ¿por qué la TSH está aumentada? Bueno, eso es muy sencillo, o sea, nosotros, si no tenemos la retroalimentación negativa, la presencia de la hormona T3 y T4 que me estén diciendo, pará, ya tengo las hormonas en sangre lo suficientemente altas para que me dejes de secretar TSH, se va a seguir secretando. Entonces, como yo no tengo hormona en sangre, esa TSH se va a seguir secretando. ¿Sí? Está aumentada la producción de TSH,
lo que hace un feedback negativo y disminuye la producción de T4. Y como no hay yodo, bueno, esto lo vamos a corregir también. Antes de mandárselos por las dudas. Después, el engrosamiento en el cuello que el médico detecta se denomina bocio. ¿Por qué el hipotiroidismo provoca bocio? Bueno, lo que sucede es que la glándula se agranda para tratar de captar una mayor cantidad de yodo en la sangre cuando no hay yodo. Entonces, como que en ese sentido, tendríamos que capaz que podríamos consultarlo igual con Milena, Josu. Porque ahora es como bastante contradictorio, porque vos decís, si fuera un problema de que se están destruyendo las células de la tiroides, como que no tendría que haber bocio. O no sé. No, en realidad como problema autoinmune lo que va a desembocar es en una Claro. inflamación. Acuérdate que siempre la inflamación va a ser producto de un trastorno inmunológico. Claro, entonces vos decís que quizás lo que está pasando acá es el engrosamiento del cuello en realidad es por la inflamación, por el proceso autoinmune. Exactamente. Ah, genial entonces. Bueno, eso también se lo vamos a agregar antes de pasarle el power. Después, Silvia está recibiendo T4 en forma oral, pero ¿cómo hace su cuerpo para procesar esa droga? ¿Cómo podría la T4 exógena atenuar sus síntomas? ¿Por qué no se administra T3? Bueno, acuérdense, la T4 era captada por los tejidos periféricos, era desiodada, o sea, transformada en T3, porque la T3 tenía una acción mucho más biológicamente activa. Entonces, atenúa los síntomas porque justamente lo que necesita la persona es tener hormona tiroidea, ¿sí? Porque es la deficiencia que está teniendo. ¿Y por qué no se administra T3? Porque tiene efectos secundarios sobre la persona, fíjense. Niveles altos de T3 pueden conducir a síntomas desagradables, tales como palpitaciones, insomnio y ansiedad, e igualmente afectar el corazón y los huesos, por eso no se la administra. Y bueno, la última pregunta, ¿cómo esperaría encontrar los niveles de TSH si el tratamiento con T4 hubiera funcionado? Tendría que disminuir, porque ahí se cumpliría con el mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Sí? No se preocupen que lo vamos a corregir esto antes de pasárselos. ¿Sí? Bueno, el segundo problema. Hernán tiene 48 años y trabaja en una empresa de mudanzas. En los últimos 2 años, él aumentó 20 kilogramos con la ganancia de peso distribuida principalmente en el pecho y en los hombros, y la cara se le puso redonda, aunque sus piernas y sus brazos aún permanecen delgados. Esos son todos síntomas del síndrome de Cushing. Tiene unas estrías rojas en el abdomen. Siempre tuvo muy buen apetito, pero en el último tiempo se volvió incontrolable. Decidió hacer una consulta con su médico, ya que está preocupado, porque prácticamente no puede levantar cajas pesadas en su trabajo. En el consultorio el médico verificó que está hipertenso. Fíjense que los valores normales están muy por debajo de esos valores. Por su aspecto, cara de luna llena, estrías abdominales, distribución de la grasa tipo búfalo y su hipertensión, el médico sospecha que Hernán padece el síndrome de Cushing. Entonces, acá te muestran los resultados del análisis de sangre, te dan los valores del sodio sérico, del potasio, de la glucemia. Fíjense que la glucemia está por encima de los valores normales. El corticol sérico está aumentado, ¿sí? El síndrome de Cushing es una enfermedad que está asociada a un exceso de cortisol en el organismo. Y acuérdense, ¿cuál era la acción del cortisol? Era una hormona que estimulaba el catabolismo proteico. Entonces vieron cuando decía que la persona no podía levantar cajas, era porque su masa muscular estaba disminuida claramente por la acción del cortisol. Y también tiene sentido que la glucemia esté por encima de los valores normales, porque el cortisol es una hormona que es como que inhibe a la acción de la insulina, entonces no está pudiendo regular bien los valores sanguíneos. O sea, no significa que tenga diabetes, ¿sí? Sino que está como más asociado al exceso de cortisol en sangre. Y bueno, ACTH sérica no detectable.
Sí, lo de la glucemia puede ser que sea algo momentáneo, pasajero Claro, también. por el problema de la tiroides y que luego se normalice. No implica que después pueda desencadenar en un tipo de diabetes por la misma obesidad que pueda presentar el paciente. Así Claro, que exactamente, una o diabetes sea, tipo 2. es como, uno como lo puede deducir, o sea, no puedes decir sí o sí tiene diabetes o sí es tal cosa. Hay que seguir indagando. Sí, porque además recuerden que la diabetes necesita dos análisis de sangre mayores a 130 o hacer un test de intolerancia a la glucosa. Eso va a desembocar en una patología asociada que puede ocurrir. Ahora, uno concentrarse en la tiroides principalmente. Esto sería lo de cortisol. Cortisol, perdón. ¿Cuáles son los valores normales para presión arterial sistólica? Bueno, entre 135 a 140. No, perdón, leí mal. Entre 80 y Entre 80 y 120 120. la La sistólica sistólica y de 60